aquí en Hechos y es momento de dar paso a nuestra entrevista de la noche, el momento en el cual conversamos, analizamos y desmenuzamos el hecho que haya marcado la agenda informativa del día. En esta ocasión, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que sucedió a partir de este mediodía, cuando el Ejecutivo emitió un comunicado en el que prohíbe que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, quien se encuentra en Washington, ingrese de nuevo a nuestro país. La decisión, según el documento, fue tomada en consenso por los miembros del Consejo de Seguridad, por considerar que Iván Velásquez es una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando de esta manera también la gobernabilidad, la institucionalidad, justicia y la paz del país. Para profundizar un poco más sobre este tema, invitamos al ex canciller Gabriel Orellana y también al abogado Giovanni Frati para poder conocer un poco sus puntos de vista contrarios, hay que decirlo de una vez por todas, y por sobre todas las cosas. Hay que hablar de qué es lo que sucederá, qué procede, qué está pegado en ley, qué no, y aspectos políticos importantes a destacar. Empecemos con usted, licenciado Frati, pues se le ha conocido desde hace ya bastante tiempo por su posición en contra de la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, y en específico también del señor Iván Velásquez. ¿Cómo recibe usted hoy esta noticia? Sí, yo lo que creo es que la Comisión Internacional contra la Impunidad y el señor Velásquez cometieron tal vez el error más grave de su gestión al firmar un convenio de cooperación para el control de medios de comunicación y la pauta con el Tribunal Supremo Electoral para alguna especie, supongo yo, de supervisión por parte de CICIG de las elecciones. Yo creo que el cuerpo político guatemalteco, si de algo estamos orgullosos los guatemaltecos en los últimos 30 años, es que se han garantizado elecciones libres y abiertas precisamente por la participación de miles de ciudadanos en las juntas receptoras de votos y en el conteo de los votos. Yo creería que hubiese sido más afortunado por parte de CICIG, por ejemplo, haber permitido que la Fiscalía de Delitos Electorales cooperara con las unidades, digamos, de fiscalización del del Tribunal Supremo Electoral, especialmente con la auditoría electoral, para entonces, por ejemplo, si se daban violaciones en cuanto al tema de financiamiento electoral ilícito, entonces poder encauzar, digamos, acciones penales. ¿Esa es justificación para usted, licenciado Frati, para que hoy el presidente de la República y las autoridades de gobierno decidan que Iván Velásquez no puede ingresar de nuevo al país? Sí, bueno, y esa aparte, esa es una razón, pero otra razón es que también, por supuesto, el presidente de la República y creo yo también la política migratoria de Guatemala, que la maneja el presidente de la República a través del ministro de Gobernación y la ministra de Relaciones Exteriores, tiene la potestad de dejarlo ingresar o no. Otra controversia será, porque entonces parece ser que ya hay amparos en ese sentido y acciones legales presentadas en la Corte de Constitucionalidad, ver si entonces se cae en el tema de la desobediencia. Y otra cosa también será analizar la legalidad o no de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que detiene a un presidente de la República que declara non grato a un diplomático. Doctor Orellana, ¿cómo recibe usted hoy la noticia? En principio, ¿considera que la decisión tomada por el presidente de la República es apegada en ley? ¿No está contraviniendo lo dispuesto hace un año por la Corte de Constitucionalidad o son procesos por separado? Comencemos por decir que de acuerdo con la Constitución de la República, la función que se le encomienda al presidente de dirigir las relaciones internacionales no es un cheque en blanco, porque el mismo artículo señala que dice que deberá dirigirlas de conformidad con la Constitución. Y la Constitución obviamente contiene varias normas. Un ejemplo de ellas es el artículo 149, que señala que hay procedimientos y cauces legales, los principios, las normas y las prácticas internacionales, por un lado, y una serie de metas que se trazan, incluido el contribuir a la paz, al desarrollo de los derechos humanos. O sea, no es absoluto este poder, claro. Punto primero. Y punto segundo, la Constitución también señala que no hay acto que no pueda ser justiciable. Una cosa es que en el contencioso administrativo no se puedan juzgar los actos administrativos llamados actos políticos, pero el hecho que no se puedan juzgar en sede contencioso administrativa no impide que sean juzgados en un tribunal constitucional de amparo. Claro. Entonces, el punto acá es que el presidente no es un César, no es un monarca absoluto y tiene que acatar obligadamente la Constitución. Y al
al acatar la Constitución también está obligado a acatar los convenios internacionales multilaterales o bilaterales que Guatemala ha suscrito. Eso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del deber ser. Pero tenemos que tomar también en cuenta que Guatemala no es una isla en el universo. Claro. Ni podemos juzgarlo nosotros con aquel criterio que los juristas ingleses llaman parroquial. Nosotros en español decimos aldeano, pero es más expresiva la palabra inglesa parroquial porque es todavía más miope esta medida que se adopta de política internacional. Nos está poniendo en evidencia ante el mundo como un país que no somos capaces de enfrentar nosotros mismos situaciones que nosotros mismos hemos generado. Porque CICIG vino a Guatemala a petición de Guatemala. No fue que la ONU nos la impuso, no fue que el tío Sam lo impuso o que Inglaterra o los países europeos. Entonces, el problema acá es que una solución política verdaderamente de estadistas está totalmente ausente de esta situación. Y obviamente yo creo que esto sí va a repercutir lamentablemente en perjuicio de Guatemala, no en perjuicio de este gobierno o de nadie más. El gobierno de Jimmy Morales terminará tarde o temprano, ojalá sea pronto y se vaya muy rápido ese tiempo, pero el problema es que quienes vamos a heredar todas esas consecuencias nefastas somos todos nosotros. Licenciado Frati, ¿usted considera que el presidente Jimmy Morales contraviene ahora lo establecido hace un año por la Corte de Constitucionalidad? No. ¿O considera que está pegado a la ley? Sí, yo creo que no hay digamos, como se dice en buen chapín, digamos, el petate muerto de la desobediencia no creo que se constituya, pero también hay que recordar, digamos, la imposición de la comunidad internacional de algo como digamos, desde el punto de vista democrático, nunca se hizo, por ejemplo, una consulta popular para preguntarle al pueblo de Guatemala si estábamos de acuerdo en que un organismo internacional viniera a suplantar las funciones del Ministerio Público, a presionar a los jueces a hacer investigaciones paralelas al Ministerio Público, prácticamente a tener una fiscalía bajo las órdenes de la CICIG, que es la FESI, y a hacer la gran cantidad de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, presentar testigos falsos, evidencias falsas. O sea, yo creo que es difícil porque es un tema político a la par de que es un tema jurídico, pero hay que hacer el balance, digamos, de lo que ha sucedido. Hay algunas cosas que ha hecho la CICIG con la cual la mayoría de la población estuvimos de acuerdo, como por ejemplo apresar por temas de corrupción al expresidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta Valdetti y a una buena parte de ese gabinete. Pero también hay abusos garrafales, como por ejemplo la paliza que le dieron casi hasta matarlo al muchacho Cimeri, guardaespaldas de la CICIG, que no han sido perseguidos. Por ejemplo, los abusos de Castresana y de Delanese. Y, en mi opinión, el puente, digamos, que va más allá de lo posible, donde es cruzar más allá de lo tolerable políticamente para los guatemaltecos, es insertarse en la controversia de, por ejemplo, ya hay varias cámaras periodísticas y el CACIF también tengo entendido que han litigado en contra de la última reforma electoral y de partidos políticos porque hay, digamos, una violación en esa reforma a la libertad de expresión, a libertades constitucionales, etc. Entonces, lo que hace la CICIG al meterse al Tribunal Supremo Electoral precisamente a una parte novedosa, que es ahora esta supervisión o una unidad que supervisa medios de comunicación e inclusive podría conculcar la libertad de expresión, es tal vez algo desafortunado. Yo, si hubiera sido CICIG, por ejemplo, lo hubiera hecho a través de la Fiscalía de Delitos Electorales y firmar, digamos, un convenio de cooperación entre esa Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral. Pero no meter a la Comisión a los asuntos políticos internos, que es quién cuenta los votos, pero más que eso, si se puede ejercer o no la libertad de expresión. No, y coincidimos en que hay muchos matices que hay que considerar también con respecto al análisis de la labor de la CICIG, haciendo ver lo positivo como también cosas que son dignas de cuestionar. Sí. Pero eso, licenciado Frati, es un argumento válido como para poder decir que el presidente Jimmy Morales está respetando lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, nos guste o no, es un fallo final. Hay un listado de agravios, digamos, ¿verdad? También el gobierno de Guatemala lo que hace al mandarle la carta al secretario general Guterres es que hace un listado de agravios y le explica a Guterres que se le dio a Naciones Unidas un año para enmendar, digamos, las quejas que presentaba Guatemala en contra de esos abusos de CICIG. Guterres escogió no contestar los agravios que Guatemala le presentó y tampoco, a pesar de que Guatemala se lo pidió, no removió a Velázquez de su función de comisionado.
Entonces yo creo que también hay que poner la pelota del lado de Naciones Unidas. Guatemala tiene reclamos válidos que hacerle a la CICIG y a Naciones Unidas. Naciones Unidas no contesta esos reclamos y entonces Guatemala ahora contesta impidiéndole el regreso a Velázquez. Doctor Orellana, ya varias acciones se han presentado a lo largo de esta tarde, 6 se han registrado por el momento, aunque se dice que se presentarán muchas más y también se habla de algunas manifestaciones mañana. En fin, esto puede desencadenar en muchas cosas en nuestro país por el desencanto de la forma en la que se ha tomado esta decisión. La Corte de Constitucionalidad nuevamente tendrá un papel protagónico. ¿Cómo debería de actuar la CC, sobre todo cuando hemos visto que no ha sido muy respetuosa de plazos y de solicitudes por parte de la sociedad? Bueno, es muy cierto. Yo creo que aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo tengo casos en la Corte de Constitucionalidad que van a cumplir 4 o 5 años pendientes de resolver. Pero eso no quiere decir que se deba confundir, en este caso, CICIG, con la prohibición de que reingrese al país el comisionado. Son dos asuntos totalmente distintos. Que la Corte de Constitucionalidad manipule políticamente los plazos procesales es una cosa, pero el poder y la institucionalidad que tiene la Corte hay que rescatarla. De tal manera que, por ejemplo, lo que el licenciado Frati llamaba del petate del muerto, yo creo que hay que verlo con cierto cuidado, con cierto respeto, porque no hay que olvidar que son amparos provisionales. Son amparos que el tribunal está facultado para moldear de conformidad con las circunstancias. De tal manera que no quedó estático aquel amparo que se dictó a cuestión de un año. Claro. Este amparo es, si queremos ponerlo de una manera gráfica, una bomba de tiempo para el presidente. Y podría yo atreverme a decir que basta con ese amparo y que todos los demás, los 6 u 8 o los que vengan, de todos modos ya podrían simplemente concentrarse en este primero. El problema es, vuelvo a repetirlo, la imagen que proyecta el presidente ante los ojos del mundo cuando él mismo se permite el lujo de calificar las decisiones del Tribunal Constitucional de un país como que pueden ser decisiones, órdenes ilegales. Sí. ¿Con qué corona? Esa pregunta es lo que a mí me preocupa enormemente, en qué manos estamos y cómo el presidente de la República, yo no sé si de buena fe o de mala fe o sencillamente por una inconsciencia e irresponsabilidad, se atreve a formular esa afirmación. Hoy Asisclo Valladares, por ejemplo, en una columna me pareció muy interesante, publicada en el Diario de Centroamérica, pues prácticamente lo llamaba al orden, a la reflexión. Pero es que, ¿con qué legitimación se atreve a formular esas aseveraciones cuando él mismo juró fidelidad a la Constitución? Claro. Y la Constitución lo obliga a cumplir y hacer que se cumpla la Constitución. Ahora, licenciado Frati, se ha hablado también mucho de parte de aquellas personas que defienden la decisión del presidente de la República justamente por cuestionar algunas acciones de la CICIG, que esto podría tener algunas repercusiones negativas para Guatemala ante la comunidad internacional. Pero cabe resaltar que por el momento pues no se ha visto tampoco un comunicado por parte de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué nos dice, cómo se traduce esto? ¿Realmente hay implicaciones negativas para el país? Bueno, lo que hubo, que es bastante claro, digamos, porque, es bastante, algunos comentaristas guatemaltecos, especialmente gente más hacia la izquierda, ¿verdad?, son bastante infantiles, digamos, en citar a congresistas demócratas o a ex cancilleres o a ex vicepresidentes que no están en el poder. El actual secretario de Estado, que es Mike Pompeo, que es el actual secretario de Estado, acaba de hacer hace 2 o 3 días un tuit diciendo que el gobierno de Guatemala es un socio de los Estados Unidos y que ha cooperado ampliamente en el tema de la migración ilegal y en el tema del narcotráfico. A pesar, digamos, de que esta gran cantidad de demócratas que no están en el poder, porque obviamente estamos en una administración republicana, pues critican la decisión del gobierno de Guatemala, etcétera, como en cualquier, digamos, juego político.
Entonces, digamos, yo creo que ese tuit del secretario Pompeo les cae, digamos, como balde de agua fría a algunos comentaristas, digamos, de izquierdas que quisieran ver, digamos, una reacción negativa del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno de Guatemala. Pero aquí estamos verdaderamente en una controversia tanto jurídica como política. El gobierno de Guatemala, pues obviamente ha presentado agravios específicos que ha cometido la CICIG en contra del debido proceso, de la presunción de inocencia, del debido proceso, de la forma en que se presentan los casos, de la forma, por ejemplo, en que se destruye la reputación de los acusados poniéndolos ante los medios de comunicación antes de la primera declaración ante juez, y una serie de abusos a los cuales el secretario el secretario Guterres de Naciones Unidas escogió ni siquiera responder. Entonces, digamos, estamos en una controversia. Yo lo que creería también es que el amparo original, como muy bien hacía referencia el doctor Orellana, hay un amparo original que es bastante complicado, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en aquella oportunidad cuando se da el amparo provisional en contra de la decisión del presidente de declarar non grato, ni siquiera se cita a la autoridad recorrida, que era la Presidencia de la República, a que se presente a dar sus argumentos, digamos, a favor o en contra del fallo. Y estamos, como muy bien decía el licenciado, me parece todavía en presencia de un amparo provisional definitivo, figura que no existe en la ley de amparo. Y me parece a mí también que la Corte, en algunas de sus decisiones, se ha extralimitado en su poder y podría caer inclusive en un prevaricato por abuso de poder. Eso, por supuesto, es una opinión y eso debería adjudicarse en tribunales, pero creo yo que estamos en una situación muy complicada, pero también hay que evaluar los abusos que del poder que la Corte de Constitucionalidad ha cometido. Por ejemplo, es verdaderamente increíble que la Corte de Constitucionalidad considere que la Corte es la que debe dirigir la política exterior y en ese amparo precisamente provisional definitivo, que es una figura que yo todavía no entiendo, le ordena al ministro de Relaciones Exteriores no hacer nada, al ministro de la Defensa no acatar las órdenes del presidente y al ministro de Gobernación por la misma parte. Entonces, digamos, yo creería que no hay ningún derecho a tener, digamos, a una Corte de Constitucionalidad que sustituye el manejo de la política exterior que le confiere el presidente de la República. Doctor Orellana, nos vamos quedando sin tiempo. La misma pregunta para usted. ¿Considera que, en efecto, con su experiencia como canciller en su momento, hay repercusiones para Guatemala a nivel internacional, diplomático? Bueno, sin ir muy lejos, veamos lo que aconteció hoy en el acto de presentación de credenciales de la embajadora de Noruega. La embajadora de Noruega le recriminó al presidente de la República esta acción que hoy había ocurrido. Y terminando el acto de presentación de credenciales, dirigió sus pasos aquí a las oficinas de CICIG a hacer un donativo de no sé cuántos millones de dólares. 4 millones de coronas noruegas. A favor de CICIG. En lenguaje diplomático, esto tiene una significación muy trascendental. Y no es el único país de Europa que está en esta postura. Hemos escuchado, por otro lado, declaraciones de la Cancillería canadiense, para ponerle otro ejemplo. Y yo creo que los mensajes que han venido de Estados Unidos han sido y merecen alguna evaluación. Porque si bien es cierto que el secretario de Estado dio un mensaje alentador para Guatemala, hay que matizarlo y ponerlo dentro de sus justas dimensiones, porque también el gobierno de Estados Unidos hace cosa de 48 horas reclamó el mal uso que se le está dando a los vehículos blindados que le entregó a Guatemala. Sí. O sea, no es el hecho de que porque Pompeo dijo tal cosa, amén, alabado sea el Señor y vénganos en tu reino, vamos camino a la salvación, hermanos. No, el punto es que hay obviamente funcionarios como Pompeo que él tiene que responder a los intereses de su país. Y mal haría Estados Unidos en este momento en enemistarse frontal y abiertamente con Guatemala. Ha mostrado solidaridad en temas también diplomáticos. Porque al fin y al cabo le conviene de alguna manera contemporizar, porque somos una frontera muy cercana a los Estados Unidos. Y es una frontera que, ¿por qué no decirlo?, hasta más barato les resulta manejar una frontera de Guatemala con México que la frontera de México con Estados Unidos. Son como 3.000 kilómetros más de lo que nosotros tenemos. Me quedo sin tiempo. Una pregunta rápida para ambos. Licenciado Frati, ¿debe o no analizar
o hacerse para atrás el presidente de la República con su decisión? No, yo creo que el presidente de la República ha tomado una decisión y lo que sí sería totalmente garrafal para la política exterior, ya que se ha tomado un rumbo, digamos, más fuerte y más enérgico, es mantenerse. Si el presidente se retrotrae, daría una muestra de debilidad muy grave y entonces el intento que es, por ejemplo, que venga el FBI y el Departamento de Justicia a colaborar con el Ministerio Público y la Policía, se vería muy debilitado porque entonces la política no tendría, digamos, un norte cierto, ¿verdad? Doctor Orellana, la misma pregunta. Mire, si nosotros viviéramos en un país civilizado, el presidente ya hubiera renunciado. Entonces no habría necesidad de esta pregunta, pero hagamos de caso que él, en un momento de inspiración divina, rectifica su conducta y da marcha atrás. Yo creo que eso daría ante los ojos del mundo, una sensación de que es un presidente inteligente. Errar es de humanos y rectificar es de gente inteligente. Yo tuve un profesor que quise mucho, el doctor Carlos Federico Mora, y él solía decirnos en clase una frase que a mí se me quedó grabada muy hondo en mi alma, que es que solo Dios y los tontos no cometen errores, pero los que no los admiten están peor. A ambos quiero agradecerles por haber estado con nosotros en esta noche de Hechos. Ha sido un verdadero privilegio acompañarle para que usted mismo saque sus conclusiones con respecto a esta noticia que marcó la agenda informativa del día. Soy Ana Lucía Mazariegos, nos vemos mañana nuevamente a las 8 de la noche.